A continuación, damos inicio al último taller de la jornada, Acortando las brechas de rendimiento en sorgo, a cargo de Julián Siri, coordinador del equipo de desarrollo de Advanta, y Martín Ligera, productor agropecuario. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto poder estar acá en el Congreso Maizar. Y bueno, eh, antes que nada contarles que Martín Lillera no va a poder estar en la presentación. Martín está con COVID y está bastante complicado, no se sentía bien y está bastante imposibilitado para dar la charla, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo. Muy seguramente esto ya haya pasado. Así que bueno, igualmente no nos va a limitar, creo que en nada esto. Por ahí la pata más floja mía respecto a lo del ensayo es la parte económica, que es lo que más está al tanto Martín. Martín Lillera es ingeniero agrónomo, él es un asesor privado de la firma Elisa Laco Hijos, y el ensayo lo hicimos en el campo del Tatú, localizado en Tres Algarrobos, provincia de Buenos Aires, en un ambiente típico del oeste de Buenos Aires. Para los que no saben por ahí, Tres Algarrobos está localizado a 30 kilómetros de la localidad de Villegas, es digamos 30 kilómetros por la ruta 226, yendo hacia Carlos Tejedor, o sea, sentido a Mar del Plata sería esto. Así que bueno, voy a tratar de dar todo yo. De última, Martín, si hay alguna consulta más específica para él cuando terminemos el taller, nos puede dar una mano respondiendo la pregunta, al menos de forma escrita, de forma textual. Pero bueno, no estaba para estar hablando media hora. Bueno, les cuento un poco qué es lo que pensamos con Martín respecto a este ensayo que tanto nos entusiasma y la verdad que nos dio un montón de satisfacciones. El cultivo de sorgo, como todos sabrán, ha tenido cambios trascendentales en los últimos años. ¿Cuáles eran las dos patas flacas del cultivo de sorgo? En primer lugar, estaba el tema de las malezas, que bueno, en los últimos años con la incorporación de la tecnología agro, se logró tener solucionado o controlado ese problema, o teniendo mejores alternativas para el control de malezas, sobre todo gramíneas, en el cultivo de sorgo. Y por otro lado, la gran limitante que teníamos en el cultivo era la falta de previsibilidad, la falta de un mercado, la falta de precio, lo que generaba que se desaliente mucho la producción de sorgo grano, ya que no había un mercado firme de exportación, no había buen precio, no había perspectivas de qué iba a pasar con la cosecha, el productor se había quedado con un mal gusto las últimas veces que había hecho sorgo, por el tema de que había hecho todo bien, había producido una buena cantidad de sorgo y no lo había podido comercializar. Había bolsones de sorgo históricos en los campos que no lo habían vendido porque era un precio totalmente bajo. Y bueno, con la demanda fuerte desde China, con el precio establecido a futuro que nos permite decidir y planificar mejor, y con un precio que estuvo gran parte del año con un diferencial respecto al cultivo de maíz, bueno, medio que nos dio vuelta la cabeza tanto al sector productivo como a las empresas semilleras. O sea, esto le permitió al sorgo entrar en ambientes que antes no estaba entrando. El sorgo había quedado relegado más que nada al sector norte del país, o a planteos ganaderos, o a planteos mixtos, y con esta nueva perspectiva de control de malezas más precio, bueno, le abrió un montón de puertas al cultivo de sorgo en zonas donde se había ido. Así que bueno, esto nos genera un gran desafío al sector productivo. O sea, nos genera el desafío de volver en zonas donde el sorgo había sido relegado, incluir el cultivo en la rotación, haciéndolo un cultivo más rentable y, digamos, adaptándolo también al uso de tecnologías que prácticamente nunca se había probado en sorgo. Entonces, la idea que tuvimos con Martín fue, bueno, Martín es un experto en cultivos de servicio, él es
Él está en la chacra Aprecid América y viene hace años con el módulo de cultivos de servicio de Aprecid. Así que bueno, justamente usamos ese módulo de cultivo de servicio de Aprecid y digamos nosotros llevamos la experiencia en el cultivo de sorgo, en lo que es manejo, fertilización, elección de híbridos, hicimos en conjunto este ensayo. O sea, queremos buscar cómo aumentar el potencial de rendimiento o aumentar el aporte dentro del sistema del cultivo de sorgo con algo que prácticamente nunca se había probado o al menos no se había probado todo en conjunto. Acá lo que hicimos fue probar distintos cultivos de servicio utilizados en la red de cultivo de servicio de Aprecid, cruzándolos todos con tratamientos de fertilización nitrogenada y fosforada, buscando qué sinergia podemos obtener. Entonces, ¿qué es lo que nos podía aportar el sorgo al sistema? ¿Qué es lo que nos aporta normalmente la inclusión del cultivo de sorgo dentro de una rotación agrícola? Estabilidad, rusticidad, no vale mucho la pena aclarar sobre esto, es un cultivo totalmente rústico, tiene mecanismos de serosidad en la planta que le permite ser más eficiente en el uso de agua, raíces muy ramificadas, fibrosas, profundas, que le permiten extraer nutrientes y agua desde estratos muy profundos y también ser muy eficiente en los primeros centímetros del suelo para extraer esos nutrientes y ese contenido de agua. Esto ya es ampliamente conocido, es el cultivo que se usa en las zonas más semiáridas en todas partes del mundo. Pero además decimos que es un cultivo sustentable porque es un cultivo que es mejorador de ambientes. Justamente este sistema radicular nos permite mejorar cualidades físicas, raíces fibrosas y finas, nos mejoran la estructura del suelo, nos mejoran propiedades como la infiltración y también propiedades químicas porque, bueno, es un cultivo con alta tolerancia a la salinidad y este efecto de las raíces nos permite también hacer que bajen estos niveles de salinidad y mejorar también las propiedades químicas del suelo. Además, bueno, es un gran productor de biomasa, es una gramínea C4 muy eficiente que nos permite generar una alta cantidad de biomasa por hectárea. Y además, bueno, aporta un montón de carbono al suelo, tiene un alto volumen de rastrojo de cultivo, es evidente el gran colchón de rastrojo que queda después de la cosecha del sorgo, y eso tiene una alta relación carbono-nitrógeno, lo que nos permite que tenga una descomposición muy lenta y que nos permite aumentar el contenido de materia orgánica del suelo. Además, ¿qué más nos puede aportar en el sistema de cultivo de sorgo? Nada, ya incluso en el corto plazo sería esto, es un muy buen antecesor para leguminosas. Es muy conocido el aumento de rinde que genera al cultivo sucesor cuando es una soja respecto, por ejemplo, a un monocultivo de soja. Así que bueno, eso después lo vamos a estar tocando otra vez ese temita al final. ¿Y qué es lo que nos están aportando en el sistema los cultivos de servicio? Tienen muchas cosas en común, por eso le llamamos a esta sinergia entre entre el sorgo y los cultivos de servicio, que creemos que pueden potenciar al sistema y aportar algo distinto. También, o sea, estamos teniendo un cultivo, o sea, estamos teniendo el suelo ocupado con raíces vivas todo el año. O sea, estamos también maximizando el concepto de sustentabilidad, estamos aportando mucho carbono al suelo, estamos aportando raíces, estamos aportando materia seca cuando se deseca el cultivo y queda todo disponible para su degradación o para agregar, o sea, para que aumente la materia orgánica del suelo. Disminuye la temperatura del suelo, este punto lo vamos a ver un poquito más adelante. Como tercer punto, el uso de leguminosas como cultivo de servicio me pueden aportar nitrógeno y hacer que reduzca, o sea, hacer que no sea necesario un aporte externo como fertilizante o reducir la dosis de fertilizante necesaria en el cultivo sucesor. Esto también nos puede producir incrementos de rendimiento. Más que nada por ahí no es tan sencillo verlo en el corto plazo, pero sí dentro del concepto de sistema a mediano y largo plazo, porque nos va a estar mejorando
estructura del suelo, y nos va a estar mejorando características como infiltración, contenido de nutrientes, cualidades químicas del suelo. Además, otro concepto muy importante es el control de malezas. Dependiendo del cultivo de servicio, puede generar efectos alelopáticos o el efecto de sombreo o de cobertura del suelo por los distintos cultivos, van a reducir el flujo de emergencia de malezas, además de generar un control de erosión hídrica y eólica, sobre todo en suelos livianos, que por ahí hay años en los que tenemos lluvias muy fuertes, que nos arrastran contra los alambrados y nos queda el suelo expuesto. Bueno, acá ese problema lo estamos sacando encima. Como consecuencia de este mejor control de maleza, vamos a estar reduciendo el uso de herbicidas, y bueno, y como una combinación de varias de las cosas que estuvimos diciendo, vamos a estar generando una descompactación del suelo por una mejora de la estructura del mismo. Yo, si bien quiero aclarar que no soy un experto en cultivos de servicio, esta era justamente la parte que tenía que decir Martín. Bueno, como parte positiva es que tantas veces hice ese ensayo este año, ya agarré un roce bastante importante, y bueno, a medida que le vaya mostrando los datos, muchas de estas cosas las vamos a ir razonando un poquito mejor. Entonces, con este efecto, o sea, buscamos sumar el efecto positivo del sorgo junto con el efecto positivo de los cultivos de servicio y tratar de determinar el efecto de los distintos cultivos de servicio como antecesores del cultivo de sorgo. Otro objetivo fue analizar el efecto de incluir distintos niveles de fertilización nitrogenada y fosforada bajo distintos cultivos antecesores de servicio. Y como tercer objetivo del ensayo es analizar la factibilidad de incluir estos cultivos de servicio dentro de la rotación. Después le voy a relacionar este trabajo que hicimos con otros trabajos que se hicieron a nivel internacional. A nivel local también he desarrollado algo por el INTA Anguil, pero ningún trabajo tiene asociado la fertilización con el uso de cultivos de servicio. Así que es algo bastante nuevo, y bueno, después vamos a ver un poco a qué conclusiones podemos llegar después de un solo año de ensayo. Esto obviamente lo vamos a tener que seguir a través del tiempo, y vamos a tener que seguir midiendo un montón de parámetros porque es algo bastante nuevo. Un poco ponerlos en contexto, dónde hicimos el ensayo, para que se orienten qué pasó el ensayo, qué pasó ahí, qué condiciones de crecimiento tuvimos. Estos, como les dije, se hizo en Tres Algarrobos. Tres Algarrobos es una zona del oeste de Buenos Aires que tiene una zona que a mí me encanta porque son suelos con buena capacidad de uso. Son suelos arenosos, pero no tan arenosos, tiene un 49% de arena, capacidad de uso 2, y profundidad de napa, primaveral estaba a 1,60 m, o sea, estaba con una napa todavía accesible. O sea, son suelos que, si bien son arenosos, al tener influencia napa, cuando venimos de años inundados, son suelos muy, pero muy nobles, que para dejarnos a pata tienen que pasar más de un año de seca. Así que bueno, mentalizarlos dónde estábamos parados en el ensayo, dónde hicimos el ensayo, en qué tipo de ambiente. Justamente le decía, el sorgo vuelve a las rotaciones agrícolas, vuelve a estar en mejores ambientes. Acá, para que se den una idea, miren en la calidad de ambiente que estábamos. En 2015-2016 se habían obtenido 5.000 kilogramos de soja de primera. 2016-2017 se había hecho un maíz tardío con 8.000 kilos en promedio de rendimiento. 2017-2018, 4.000 kilos de soja. Se obtuvo un trigo de más de 6.000 kilos en 2018 y una soja de segunda de 3.000 kilos en 2019. Y la campaña anterior venía una soja de primera de casi 5.000 kilos. O sea, estamos en un ambiente bueno del oeste de Buenos Aires. O sea, el sorgo está volviendo a entrar a esos ambientes, así que el trabajo es buscar el manejo agronómico adecuado para llegar a campo a los rendimientos que por ahí nosotros como empresa semillera vemos mucho a nivel experimental. ¿Cómo fue esta campaña en Tres Algarrobos, en establecimiento Altatú? Fue una campaña durísima, fíjense, campañas anteriores 2016, 2017, 2018, 2019, son todas
campañas en las que estuvimos por arriba de la media histórica, todas por encima de los 800 milímetros, y en la campaña 2020-2021 fue un desastre. Hasta el momento de madurez fisiológica, veníamos 112 milímetros abajo de la media en 2021, y en 2020 estuvimos 304,7 milímetros por debajo de la media, y una proporción bastante elevada de estas lluvias había pasado en el verano de 2020. O sea, se cortó la lluvia en marzo, y todo el 2020 fue un año extremadamente seco. Ahora les voy a mostrar alguna foto de cómo fue al momento de la siembra, cómo estaba el lote. Acá vemos un poco más segmentado en este 2020 cómo fue el año. Media histórica en azul, campaña 2021 en verde. Fíjense que estuvimos prácticamente todos los meses muy por debajo de la media histórica. Arrancamos en abril, les había contado que a partir de marzo se había cortado el agua, y fíjense lo que fue. Estamos muy por debajo de la media histórica en todos los meses, no tuvimos prácticamente nada de recarga de perfil en invierno, y en primavera llovió lo justo para sembrar, y no mucho más. Diciembre fue terrible. En diciembre íbamos a ver el ensayo y nos daban ganas de llorar. En enero agarramos alguna que otra lluviecita, y febrero y marzo no compuso nada tampoco, no ayudó nada tampoco. Así que medio que el cultivo de sorgo se hizo con lo que venía de agua del suelo. ¿Cuáles son los tratamientos de cultivo de servicio que hicimos acá? Esto, como les decía, formaba parte de la red de cultivo de servicio de Presid, así que tomamos lo que estaba acá en esta red de cultivo de servicio. Entonces, tratamiento 1, 75% de vicia, 25% de avena. Acá tenemos las evaluaciones que había hecho Martín, de porcentaje de control de malezas, digamos en barbecho largo sería, y la biomasa producida, y el porcentaje de materia seca. Después tuvimos barbecho químico, que bueno, que se había hecho un barbecho largo, vicia y distintas vicias, vicia sin inocular, vicia inoculada, y vicia coinoculada, y bueno, y 100% de avena. Estos son todos los tratamientos. Tuvimos una particularidad, fue tan pero tan seco este año, que el tratamiento de vicia y avena quedó muy beneficioso para lo que es avena. Las vicias le costó un montón establecerse con la seca, o sea, quedó un cultivo de vicia, el de vicia 75, avena 25, quedó 80% avena, 20% vicia. Y estas vicias de alta densidad eran vicias que habían tenido un problema con una sembradora que era nueva y no la tenían bien calibrada, y que eran unas vicias recontra pasadas de planta. Y estas vicias, que eran vicias sembradas de densidad normal, porque ya se había regulado bien la sembradora, quedaron recorta de planta. Así que el tratamiento de vicia real de productividad materia seca por hectárea real terminó siendo la vicia alta densidad. Bueno, y la vicia sin inocular era una cobertura muy, pero muy baja. Bueno, esta parte es la que yo le decía que me queda un poquito más corto, así que voy a ir directamente a lo que es corto total, porque estos son los costos del establecimiento en hacer estos cultivos de servicio. O sea, vamos en costos que van desde $148 un cultivo de servicio de vicia más avena, un barbecho largo de $40, y unas vicias inoculadas, digamos, una vicia top, que sería, o sea, la lógica sería que sea esta, la vicia top, ¿no? La vicia inoculada baja densidad sería de $131 por hectárea, y una avena pura de $166 por hectárea. Un poco cómo fue el manejo. El ensayo lo sembramos el 16 de octubre, fecha de siembra temprana para lo que es el sorgo en la zona, pero justamente lo que queríamos acá es buscar maximizar la potencial de rendimiento, así que fuimos a una siembra temprana, sabiendo que por ahí eso no es lo óptimo para el establecimiento. Ahora lo vamos a mostrar también. Se hizo un tratamiento de barbecho normal, glifosato, fluoxipir, 2,4 de Enlist, y después de preemergente se hizo Tervine, S-metalocloro, o sea, la semilla estaba curada con Concept, glifosato full,
saflufenacil y clopiralid. El híbrido utilizado fue ADB 1350 IG. ¿Cómo estuvo diseñado el ensayo? Bueno, se sembró un módulo de nitrógeno y apareado un módulo de fósforo, en el que usamos distintos niveles de fertilización nitrogenada y fosforada, utilizando una repetición que nos sirvió como check para realizar el análisis estadístico. Entonces, utilizamos niveles de urea desde los 0 hasta los 300 kilogramos de urea por hectárea para tratar de ajustar los niveles de urea a los distintos cultivos de cobertura y a las condiciones de la zona. Y después en fósforo comparamos fuentes físicas con fuentes químicas, utilizando dosis también que van de los 60 a los 180 kilos de MAP o microessentials. Un poco también esto va de la mano del análisis económico de Martín, que va a ser lo que nos vamos a quedar un poquito flojo, pero Martín está a disposición para responder consultas. O sea, entre los distintos tratamientos de urea, vemos que hay una diferencia de 0 a $120 de inversión inicial. En la siembra, les voy a tratar de hacer ver lo que vimos nosotros. ¿Qué vimos en la siembra? Vimos una gran diferencia en contenido de humedad al momento de la siembra. Yo, con mi ignorancia que tenía hasta esta campaña con los cultivos de servicio, lo relacionaba con lo que pasa con el trigo, cuando siembra un trigo arriba de maíz o cuando siembra un trigo arriba de soja. En los cultivos de servicio que veíamos esto, que con estas condiciones de seca que les conté, teníamos un suelo con humedad, con una buena humedad adecuada para la siembra, mientras que en el barbecho teníamos el suelo duro como una piedra, que la sembradorita, nosotros lo sembramos con la sembradora experimental nuestra. En la sembradora temblaba para todos lados al momento que sembramos, porque no entraba la cuchilla de lo duro que estaba. Así que eso fue lo primero que me llamó la atención a mí. Después, emergencia. Hicimos evaluaciones de emergencia, de velocidad de emergencia, coeficiente de logro, uniformidad. ¿Y qué vimos? Era medio depresivo las primeras visitas al ensayo, porque veíamos que el sorgo arriba de los cultivos de servicio que estaban bien tupidos, sobre todo en base a vicia, veíamos que emergía lentísimo, con un coeficiente de logro inicial muy bajo, con una uniformidad muy despareja, así que daban ganas de llorar, y decíamos, no, esto no va para ningún lado. Yo hasta lo di de baja al ensayo varias veces, Martín por ahí es un poco más optimista que yo. Y después, el otro tratamiento, por ejemplo, otro tratamiento que con la mejor emergencia era el barbecho químico, el suelo con mayor temperatura, como les decía hoy, que reducen las temperaturas de los cultivos de servicio, mayor velocidad de emergencia, mayor coeficiente de logro, mayor uniformidad de emergencia. Entonces, vamos a ver, ya considerando que queda poco tiempo, vamos a ver qué vimos, qué efectos antecesores vimos. O sea, que vemos que los tratamientos de vicia inoculada, o sea, una vicia top, con alta producción de materia seca por hectárea, y barbecho químico, obtuvieron los más altos rendimientos. Se vio significancia estadística con estos rendimientos, con estos tratamientos respecto a de las otras vicias peor logradas o con un menor nivel tecnológico, y bueno, hay una diferencia abismal con la avena pura. Entonces podemos decir que los cultivos de servicio en base a gramíneas puras no son recomendados como antecesores al cultivo de sorgo, y los tratamientos en base a vicio con alta tecnología fueron mejores antecesores que los tratamientos con menor productividad de materia seca. Después, ¿qué vimos con los efectos de fertilización? Les hago un sondeo general de estos dos temas macro y después los vamos apilando y tratando de masticar estos datos un poquito mejor. En la fertilización vimos lo siguiente, que no hubo una interacción. En primer lugar, se hizo un análisis de modelo lineal mixto y vimos que no hubo una interacción entre el cultivo antecesor, los niveles de urea, pero vimos, una diferencia en rendimientos a favor de los niveles de urea a partir de 180. O sea, eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el tratamiento, que este año con estas condiciones puntuales de estrés hídrico, que creo que fue una de las principales limitantes que tuvimos en esta campaña, para que exprese un mayor rendimiento del sorgo, fue que no llovió.
Así que sin lluvia logramos llegar a estos valores medios a través de los distintos tratamientos de alrededor de 8.000 kilos, ya con 180 kilos de urea, y después la respuesta cayó bastante. Quizás si tenemos suerte el año que viene y agarramos más lluvia, lo lógico sería que vayamos hacia niveles más altos de urea en los que sigamos teniendo respuesta. Pero bueno, con 180 estábamos más o menos con 150 ADN y las condiciones de lluvia no permitieron que se exprese más ese rendimiento, y ya con eso ahí se planchó la curva. Entonces, los niveles de urea de 120 kilos por hectárea, o sea, estuvieron rendimientos promedio en el global del ensayo, pero no estamos perdiendo ese plus de casi 1.000 kilos respecto a los 180, y los tratamientos con 0,60 kilogramos por hectárea de urea tuvieron los niveles más bajos de rendimiento, 0% recomendable. Por esa inversión que hablamos hoy, nos estamos perdiendo de ganar más de 2.000 kilos de grano. O sea, acuérdense que hoy la inversión más grande que hablamos fue $120 por hectárea con 300 kilos de urea, y nos estamos perdiendo ganar 2.000 kilos de sorgo. No estamos diciendo aplicar 300 kilos de urea, sino que acá lo que vimos que el mejor nivel para las condiciones de este año fue 180 kilogramos por hectárea de urea. Un poco cómo se veían los distintos tratamientos visualmente a campo. Ahora se los voy a mostrar con una fotito un poco más grande. Avena solo, detonado. Vicia, avena más vicia, en una situación intermedia, esto lo vamos a explicar un poquito mejor también. Y después ya en vicia inoculada vimos una cosa fantástica, y yo no me esperaba verlo. Y en barbecho también vimos una situación muy buena, con un nivel de avance de cultivo bastante mayor respecto al resto de los tratamientos. Vamos a hacer lo que le dije, vamos a masticar un poquito más los principales tratamientos que le dije que nos íbamos a focalizar en avena pura, barbecho, vicia de alta tecnología. Entonces, avena pura. ¿Qué pasó con avena pura? Primero, dentro del ensayo que vimos durante el crecimiento vegetativo, floración, vimos un menor porte, se veía un menor verdor también, y un gran retraso en el ciclo. Este retraso en el ciclo ha sido justamente por la rusticidad del sorgo, el mecanismo de latencia que se activa ante malas condiciones hídricas y también nutricionales. Entonces, ¿qué vimos? Respuesta a la fertilización nitrogenada. Vimos una muy buena respuesta hasta los 300 kilos de urea. O sea, la avena se chupó todo el nitrógeno y no llegó a devolverlo al cultivo. Nunca le entregó ese nitrógeno cuando el cultivo lo necesitaba. Y vemos esto, cuando le ponemos 0 kilogramos por hectárea de urea, vemos 4.000 kilos de rendimiento del sorgo. Y bueno, vimos una respuesta muy grande hasta los 300 kilogramos por hectárea de urea. O sea, evidentemente la avena no llegó a devolver ni cerca todo lo que se había chupado. ¿Cómo se veía esto a campo? Para tratar de trasladarlo a ustedes lo que vimos nosotros, era una imagen fuertísima, fuertísima. Acá, avena pura, un cultivo, nada. Fíjense el estado de desarrollo del grano, entró en latencia, un estrés total, mientras que una avena que con 300 kilos de urea, nada, cada nivel de urea que va aumentando, iba aumentando un montón la respuesta del sorgo, porque lo estaba limitando la urea, evidentemente, y lo limitó más la urea que el agua. Así que bueno, una respuesta brutal al nitrógeno, y así se veía, por ejemplo, comparado contra una vicia, un cultivo más chico, más verde claro, menor desarrollado. Era un impacto visual muy fuerte, no te dan ganas de pasar por ese tratamiento. Después, contra barbecho químico, la situación convencional que se ve en sorgo normalmente en planteos agrícolas. Por la mayor temperatura del suelo, por no tener cobertura, vimos un alto vidrio inicial y coeficiente logro. Primer tratamiento también por este más rápido establecimiento fue el primer tratamiento en llegar a madurez fisiológica, y también vimos una alta respuesta a la fertilización nitrogenada hasta los 180 kilogramos por hectárea de urea. Después la curva se fue planchando. Entonces, en la medida el tratamiento de barbecho anduvo muy bien. La recomendación sería seguir fertilizando, obviamente,
al menos hasta niveles de 180, hacer según el ambiente en lo que lo estamos haciendo, apuntar al rendimiento objetivo y ajustar la fertilización según eso. Acá, como les decía hoy, se planchó en los 180 kilogramos por hectárea de dura por una cuestión de que lo que nos limitó finalmente tener un rendimiento mayor a los 9.000 kilos fue el contenido de agua, no el contenido de nitrógeno. ¿Cómo se veía esto respecto al resto de los tratamientos? Fíjense, comparando con una avena más vicia, se lo ve mucho más adelantado, llegó primero a floración, llegó primero a madurez fisiológica, un coeficiente de logro muy bueno, una uniformidad del cultivo muy buena, con respecto al resto de los tratamientos que fueron un poquito más lentos. Entonces vamos al otro grupo, una vicia de punta, vicia inoculada con una alta densidad lograda y con una alta producción de materia seca por hectárea. ¿Qué vimos con esto? Vimos que acá con este tratamiento tuvimos los mayores rendimientos en los niveles más bajos de fertilización. Vimos un alto porte de la planta y vimos una planta color verde oscuro. Nosotros, como les decía, había arrancado tan mal que estábamos depresivos, ya no sé, íbamos una vez por mes a llorar básicamente. Y Martín fue creo que a fines de febrero y me decía, che, acá veo algo raro. Así que fuimos, hicimos los caminos y vimos una cosa fantástica. Era, digamos, en los tratamientos de vicia de punta se veía un sorgo turgente, incluso con fertilizaciones de 0 kilogramos por hectárea se veía un cultivo de vicia, un cultivo de sorgo fantástico. Entonces, vimos una baja respuesta a la fertilización nitrogenada comparada con el resto de los tratamientos. O sea, fíjense que hay una muy baja diferencia en rendimiento entre los distintos tratamientos y la curva de ajuste a la fertilización está totalmente aplanada. Así que el desafío de esto es seguir metiendo N para ajustar la fertilización a este tipo de cultivos de servicio. ¿Cómo se veía esto campo? Esto que medio que nos enloqueció a nosotros, esta era la diferencia que se veía entre con una vicia con 300 kilos de urea versus una vicia sin agregado de urea. Veíamos dos sorgos espectaculares que después, lo fantástico de esto es que todo lo que nosotros nos manejábamos, veíamos en el campo y nos enloquecíamos, fue lo que vimos en los resultados. Así que es llamativo como un buen cultivo de servicio se refleja después en lo que le aporta el cultivo. Nosotros creemos que no explotó, más aún, y no vemos una diferencia respecto al barbecho por las condiciones del año. O sea, con esto tenemos una leguminosa que nos fija el nitrógeno y nos deja disponible más temprano, pero bueno, fue más temprano, teníamos un cultivo que estaba detonado por la falta de agua, así que eso por ahí no nos permitió despegar. Así que vamos a ser optimistas y vamos a seguir metiéndole, esperando encontrar un año un poquito mejor, si Dios quiere, para que recalcar un poco más esto de los rendimientos. Esto que les estuve contando se correlaciona muy bien con las pocas experiencias que hay en cultivos de servicio, en sorgo a nivel mundial. Hay algún trabajo de Intanguil hecho por Quiroga que habla un poco, más que nada habla de los niveles de carbono, ¿no? De la fertilización. No hay ninguno que agrupe las dos cositas que hicimos nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos lo siguiente. Vemos que en este trabajo, hecho en Estados Unidos por Rainbow, lo que se obtuvo fue lo siguiente. O sea, Hairy Vetch es vicia, cultivos puros de vicia, tuvieron una media de 61 quintales por hectárea, que fue superior significativamente a lo largo de los 3 años que duró el ensayo respecto a la avena, a la arveja y a combinaciones de vicia y avena. Así que esto va muy correlacionado a lo que vimos nosotros. Hay varios autores que hicieron ensayos similares y siempre vieron algo de eso. Ahora en las conclusiones voy a, por ahí, focalizar un poco más en qué es lo que vimos y cómo vamos a seguir, y a qué tratamiento por ahí no hice mucho foco, que es el de avena más vicia, pero somos muy optimistas respecto a este, y dándole una vueltita de rosca,
creemos que se puede dar algo muy similar a lo que se da en el maíz. Bueno, una de las conclusiones que había tenido este trabajo fue que tanto en el experimento de maíz como de sorgo, el valor medio estimado de fertilizante equivalente N fue más alto en los tratamientos de vicio villosa sola, o sea, fue menos necesario, fue necesario agregarle menos kilogramos por hectárea de urea para tener incluso mayores rendimientos. Y la adición de tratamientos de avena reducieron la cantidad de nitrógeno disponible, más aún si estamos hablando de una avena pura. O sea, y el balance de nitrógeno de la avena sola, evidentemente fue negativo. Así que bueno, como les decía, la vicio villosa fue la más exitosa en contribuir con N, tanto para el maíz como para el sorgo. Muy de la mano con lo que vimos nosotros, así que apoyándonos un poco en estas dos experiencias, en lo que son estos distintos cultivos de servicio, vamos con las conclusiones. En general, el cultivo de sorgo mostró una buena adaptación a los cultivos de servicio. Si bien arranca más lento, arranca feo, medio que hasta nos asusta, después llega un punto que el cultivo explota, y yo creo que mejorando las condiciones de agua puede explotar aún más temprano y aún mucho más, siempre y cuando hagamos un cultivo de servicio adecuado. El cultivo de servicio en base a gramíneas puras genera una gran deficiencia de nitrógeno en el sorgo posterior, difícil de recuperar, inclusive utilizando alto nivel de nitrógeno. O sea, jamás una gramínea pura antes del sorgo. Nos consume el agua, nos consume nitrógeno y no nos lo libera. Los cultivos de servicio generan un retraso en la velocidad inicial y establecimiento del cultivo de sorgo. Es una realidad, así que paciencia, se va a retrasar un poquito el ciclo. Y bueno, quizás el uso de elementos barreras trojo podría permitir un mejor y más rápido establecimiento del cultivo. Vamos con lo que a mí más me gusta, que por ahí es, ¿qué tenemos para futuro? Que hay que seguir trabajando para entender el sistema en forma completa. Primero, continuar el testeo alternativo de cultivo de servicio en sorgo. A nuestra manera de ver las cosas, va a tener también mucho que aportar el tratamiento de avena más vicia, sobre todo en condiciones de que nos genera un rastrojo, una cobertura que es menos lábil, nos genera ventajas alelopáticas y ventajas de cobertura contra el control de maleza, la inclusión de gramíneas. Así que acá el problema que tuvimos, como le dije hoy, fue que el cultivo de avena más vicia nunca se estableció la vicia por la seca extrema. Así que bueno, vamos a seguir viendo distintas alternativas, cosa de llegar a la mejor alternativa de todas a través del tiempo. Ajustar la fertilización según cultivo de servicio, permitiendo optimizar el uso de insumos y maximizar la rentabilidad. O sea, es probable, por lo que vimos este año, con datos nosotros les llamamos preliminares, porque son datos de un solo año, es probable que haciendo un buen cultivo de servicio que nos aporte nitrógeno al sistema, haga que nos reduzca el costo no solo en control de maleza, sino que nos reduzca el costo en aporte de fertilizante. Eso cada vez más relevancia, ahora al menos que se dispararon bastante el precio de la urea. Después, más en trabajo a largo plazo nuestro sería cuantificar las ventajas económicas y productivas de la incorporación de sorgo en un sistema con cultivos de servicio, porque no solo tenemos que medir esto que nos redujo en el uso de nitrógeno, los menores costos de control de maleza, sino que también tenemos que tratar de cuantificar el efecto sobre cualidades físicas, sobre estructura del suelo, y también el efecto que nos está generando esto es sobre el cultivo sucesor. Así que este módulo que tenemos de cultivos de servicio lo vamos a seguir midiendo después con la cosecha del cultivo siguiente, que va a ser una soja. Así que hay que cuantificar cómo nos mejoró ese sistema y cómo impactó económicamente ya, digamos, en el corto plazo, en el cultivo sucesor, y vamos a tratar de seguirlo un par de campañas más. Y el desafío también es maximizar el potencial de rendimiento obtenible a campo del cultivo de sorgo, de la mano de la fertilización y del uso del cultivo de servicio, con el objetivo de que realmente
en la gran mayoría de los ambientes logramos ver cosas que vemos cuando se dan las cosas bien a nivel experimental, tratar de que los productores repliquen esa experiencia en sus campos y que entre el sorgo en planteos o en zonas agrícolas de mejor productividad, como es esta zona donde hicimos el ensayo, teniendo un cultivo que va a darnos ventaja tanto a corto, a mediano y a largo plazo, no solo dándonos plata en el corto con este buen precio y con estos buenos rendimientos que podemos obtener. Es para considerar que, a pesar de lo duro que fue el año, terminamos, digamos, con un manejo promedio, por ejemplo, zonal, que sería barbecho más 180 kilogramos por hectárea de urea, terminamos teniendo 8.500 kilogramos por hectárea de sorgo. Imagínense si hubiese llovido un poquitito más lo que nos perdimos de ganar, ¿no? Pero bueno, es lo que tocó y es por lo que nos gusta el sorgo también, que es un cultivo extremadamente rústico. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias. Quería agradecer en primer lugar a la firma que nos permitió hacer este trabajo en conjunto con ellos, o sea, Martín Villera, que es el asesor, y a la firma de Elisa Lacó y Hijos, que puso a disposición el campo, y sobre todo al equipo de investigación de sorgo de Advanta Semillas, a Lisandro Villamet, Santiago Rentería, Oscar Alobati, que nos siguieron y nos cumplieron todos los caprichos, incluso lo hicimos ir a cosechar más temprano para poder presentar estos datos acá en el Congreso Maizar. Así que bueno, un agradecimiento gigante para el equipo de investigación de sorgo. Así que bueno, quedo a disposición para el bloque de preguntas. Te agradecemos, Julián, y por supuesto a Martín, que no pudo estar presente, pero sí con todos los datos y todo el trabajo que han realizado. Ahora en este espacio de preguntas, que estamos con vos, hay varias, y la primera consiste en, ¿existen sorgos forrajeros con tecnología iGrow? Bueno, si esto va por ahí va de la mano, la verdad, con lo que conté del tema de malezas y como que cómo se rompió ese paradigma que no podíamos controlar las malezas en sorgo, sí. Hace años que no vienen haciendo esta pregunta, quizá el primer sorgo que tendríamos que haber sacado era el forrajero iGrow, pero sí, a partir de esta campaña tenemos un sorgo forrajero multicorte con tecnología iGrow, que nos va a permitir, más que nada, si esto se masifica o se maximiza el aprovechamiento de la tecnología en sorgo forrajero, porque antes era atracina o atracina, ahora el productor a partir de la campaña que viene se va a acostumbrar a ver sorgos limpios, sorgos forrajeros limpios a través de los distintos pastoreos y salir con un cultivo de sorgo forrajero limpio para sembrar un verdeo a la campaña siguiente. Perfecto. La otra pregunta consiste en, ¿qué potencial de rendimiento en sorgo hay en la localidad de Ameguino? En la localidad de Ameguino. Bueno, la localidad de Ameguino es una localidad que tiene una variedad de ambientes muy grandes, tiene ambientes muy parecidos acá a lo que hicimos en el ensayo, y tiene ambientes también un poco más de aptitud más ganadera, normalmente en ambientes más bajos. Para que use como referencia, en otro ensayo que hicimos en este campo, en un ambiente, en un ambiente quizás, un pelín mejor, pero bueno, en una fecha de siembra que resultó un poquito más adecuada para el cultivo por las condiciones de lluvia, llegamos a obtener con el híbrido ADB 1304 rendimientos de 11.500 kilos, con este año complicadísimo que tuvimos. Así que evidentemente el potencial de la zona es alto, es más que 11.500 kilos. Tuvimos 11.500 kilos un año seco como este, imagínate si teníamos un poquito más de lluvia. Bueno, y por último, considerando la curva de fertilización de urea utilizada, ¿qué dosis se obtuvo de la mejor respuesta a la fertilización? Bueno, eso creo que lo había mostrado cuando hablé un poco de resultados de respuesta a la fertilización. Esta campaña, a nuestra manera de ver las cosas, nos limitó más, obtener más rendimientos y tener mayor respuesta a la aplicación de urea, la lluvia, que el nivel de insumo aplicado. O sea, vimos que se planchó la respuesta a nivel general a partir de los 180 kilogramos por hectárea de urea.
a medida que mejoren las condiciones que tenga el cultivo, la curva va a ir seguir aumentando, respondiendo incluso hasta niveles más elevados de urea por hectárea. La urea, además, Gracias. yo creo que con estos niveles de precio del sorgo también nos permite animarnos a aplicar un poco más de nitrógeno a los planteos. Muchas gracias, Julián, por estar aquí presente, por este espacio.